Carlos Murillo, encantado de volverte a recibir. No, un placer, Jorge. En realidad se ha pasado bastante tiempo. Sí, Ahora, de la última vez que sí, estuvimos. si uno se descuida, cuando se da cuenta son meses de no reunirse y el mundo no se Cambia. detiene, cambia casi que semanalmente. Sí. Am, Y hoy vi noticias ahí sobre Israel atacando a Irán, a la sede, una sede de Irán en Siria, ¿verdad? Ojalá que no complique más esta situación, ¿verdad? Que tenemos, porque Irán es una potencia poderosa, apoya lógicamente a todos los, o sea, está en contra de Israel. de Israel, sí. Recordemos que Irán, como heredera del imperio persa, sí claramente tiene una política de Estado que es la extinción de Israel. A diferencia de los países árabes que aceptan algunas Convivencia. concesiones y alguna convivencia, Teherán no acepta eso. Efectivamente lo que se observó, y aquí hay algunos elementos de derecho internacional que hay que considerar, o sea, fue un ataque a un edificio Donde anexo a la embajada de Irán en Damasco, Siria. ¿Sí? Israel oficialmente no ha reconocido que realizaron el atentado, el ataque contra esa edificación, tampoco ha dicho que no lo ha hecho, y eso es en el lenguaje diplomático israelí, el no negar la responsabilidad, pero tampoco aceptarla, es una forma de manejar el discurso. Lo que sí ha hecho Tel Aviv es indicar que las instalaciones que fueron atacadas, sin decir que el ejército israelí lo hizo, no son parte de, la agenda, de la digamos. agenda y de la edificación diplomática. O sea que no pueden alegar que se violó el principio de extraterritorialidad que tienen los estados respecto a las edificaciones de las misiones diplomáticas y consulares. Ahora, más allá de este pequeño detalle que está ocurriendo también en el caso de Panamá, en donde está refugiado el expresidente Ricardo Martinelli, que ahí hay una disputa diplomática también entre territorialidad y extraterritorialidad. Entonces, volviendo al caso del atentado en Damasco, lo que estamos observando es algo que se había previsto desde hace buen rato, que haya un ataque no contra posiciones de algún grupo fundamentalista islámico, Hezbollah o Hamas, ya sabemos que eso ocurre en Gaza, pero de otros grupos que son, como lo mencionaban, los denominados proxy de Irán. Proxy significa que el gobierno iraní utiliza grupos mercenarios para defender sus intereses y no colocar a sus tropas oficiales en campos de combate. ¿Por qué la relevancia en este caso? Porque habían representantes militares iraníes en esa edificación. Incluso el segundo al mando de una guardia revolucionaria, que es un brazo del ejército iraní, en donde tiene en realidad una táctica militar muy particular. Esto lo que puede provocar es que Irán responda buscando un objetivo dentro del territorio israelí para compensar. Y la pregunta es cómo va ante ese eventual hecho a reaccionar el gobierno de Netanyahu. ¿Lo va a considerar un ataque iraní que debe responder y que por ende iniciaría una guerra entre Irán e Israel, o las cosas no van a pasar más allá Eh, de sí, Israel denuncias? no debiera de meterse en más enfrentamientos. Ya con lo de Gaza
ha sido muy complicado más bien todas las naciones están condenando un poco la, la, digamos, la destrucción total, porque es destrucción total de Gaza, ¿va? Sí, se le ha complicado a Israel mucho, yo creo que más de lo que había pensado, Pues claro, pero hay elementos domésticos en Israel de la política interna, de la posición de Netanyahu, que les es muy difícil salirse, salirse del conflicto en este momento. la popularidad de... Exactamente, y el hecho de que aún la oposición al primer ministro Netanyahu reconoce que convocar a elecciones para el gobierno israelí en estos en estos momentos. momentos es la peor decisión, Sí. porque debilita al Estado israelí. Eso es lógico cuando un Estado enfrenta un conflicto armado. El asunto está en que el conflicto en Gaza se ha prolongado mucho más de lo esperado. Esto tiene un aspecto militar que es importante tener en cuenta. Si jamás ha soportado tantos meses de operaciones armadas, significa que desde los países árabes le está llegando el financiamiento y el armamento, aunque haya países árabes buscando un cese el fuego. Entonces, en la mesa de negociación buscan un cese el fuego, pero en ningún momento los países árabes le han pedido expresa y manifiestamente a Hamas que suspenda los ataques. O sea, le dicen, suspendan el combate, pero no dejen de mantener el conflicto. Y lo mismo le pasa a Israel. La promesa de Netanyahu era acabar con Hamas, algo muy difícil de lograr. Prueba de ello es que ISIS, con todo lo que sufrió ISIS, sobre todo en Irán, no desapareció. El ataque contra una sala de conciertos en Moscú de hace unas pocas semanas fue una operación de ISIS. Eso significa que Vivo. está vivo ISIS. El otro problema es que jamás ha soportado mucho tiempo, mantiene todavía capacidad de respuesta a pesar de los miles de combatientes que han muerto en los ataques de Israel. Eso hace preocupar a otros grupos fundamentalistas islámicos, que no les sirve que algún grupo, ya tienen a Hezbollah, que es un ejército. Ya Hezbollah no es un simple grupo armado, es toda una organización militar con carácter típica de los ejércitos. Que haya otro de estos proxy iraníes que se consolide y se convierta en un referente en el Medio Oriente. Entonces hay grupos eh, radicales que están comenzando a actuar para no perder espacio. Y yo creo que veremos en las próximas semanas nuevas operaciones de este tipo. Y esto generalizaría la guerra. Mucho problema, ¿verdad? Sí, Porque las Naciones Unidas no tienen ya ningún papel importante, aunque ya logró que Estados Unidos por lo menos sea, permitiera que se paralice la agresión, ¿verdad? sí. No la agresión, sino Por lo la menos guerra. la guerra en esta fase, pero la limitada capacidad de Naciones Unidas, no solo del Consejo de Seguridad, de De Naciones todas Unidas las... en general, es tan profunda. Gutiérrez es Guterres, de origen portugués, el portugués. él no tiene capacidad de decisión como tenían otros secretarios generales. ¿Por qué no la tiene? Bueno, primero porque llega en una posición complicada, no ha sabido manejar bien el discurso diplomático con las superpotencias. En algún momento ha ido más en contra de Estados Unidos que de China y Rusia. Y ahí hay un juego de poder que no lo podemos perder de vista, que son los cinco grandes del Consejo de Seguridad que tienen derecho de veto.
que son, además de Estados Unidos, China y Rusia, Gran Bretaña y Francia. Y son los que al final deciden qué realmente puede hacer Naciones Unidas, aunque exista una Asamblea General. Se logró un consenso entre los cinco. Nadie vetó en una segunda ronda la propuesta de resolución de Estados Unidos pidiendo un cese el fuego inmediato. Lo que pasa es que este tipo de resoluciones chocan contra un elemento muy particular. Se trata de Israel, no se trata de ningún otro Estado. Y no va, Y, nadie va a quitarle el apoyo a Israel, por lo menos en Estados Unidos. y no, tampoco en China ni Ni en en China ni Rusia, en Rusia. Nadie quiere que ninguno. se desaparezca. No, el trato con Israel Es diferenciado. es diferenciado de con cualquier otro país y eso no es que Estados Unidos los favorezca. China y Rusia no les conviene que Israel desaparezca ni que Israel sea atacado. Ese es que es el pueblo Eh, elegido de ellos. sí, pero hay una cuestión tecnológica. Ahora que New York Times publicó hace unos días un artículo de que Costa Rica, Panamá y República Dominicana son el Silicon Valley de Latinoamérica, o sea, ese hub de alta tecnología. Lo cierto es que Israel es una pieza clave Así, en la alta alta tecnología. tecnología, en los mecanismos de vigilancia de los gobiernos para cuestión de espionaje. Israel es el número uno. Incluso un israelí es el creador de Waze, que usamos muy a menudo en prácticamente todo el mundo. Y en ese sentido hay toda un favorecimiento, esa es la realidad, un favorecimiento a Israel. Por eso se le trata de forma diferenciada. Y repito, no es solo Estados Unidos. Aún los mismos árabes, como dije antes, Irán es otra cosa. Los mismos países árabes tienen concesiones hacia Israel. Y esas concesiones han perjudicado al pueblo palestino. Que si uno lo quiere poner en términos muy poco humanitarios, lo cierto es que los No, árabes ellos quieren. nunca han querido a los palestinos, los Sí. han expulsado en todo momento. Y por eso Egipto no ha abierto el paso fronterizo de Rafah para permitir la salida de gazatíes a territorio egipcio, porque siempre los consideran un problema y una amenaza. Bueno, ¿y qué pasaría si gana Trump en las próximas elecciones? Mira, yo creo que Trump primero hay muchas posibilidades de ganar, de que gane. Recordemos que el sistema Porque ahora electoral, reparte Biblias. exactamente, y, Ahora se volvió una religión. es una especie de nueva religión cristiana en los Estados Unidos con un líder mesiánico que se llama Donald Trump, que en sus discursos ya no son solo discursos de campaña electoral, sino que tienen un trasfondo religioso. Y eso en los Estados Unidos siempre ha sido complicado. Ahora, el problema en este momento, y no podemos perder de vista que en el sistema electoral estadounidense no gana quien obtenga más votos ciudadanos. Sino quien gana Y el colegio, distritos, o sea, exactamente, y los el colegios. colegio electoral. Y ha pasado en muchas ocasiones. Hillary Clinton obtuvo más votos de la ciudadanía cuando compitió con Trump que Trump, pero obtuvo menos votos electorales y lo que vale son los votos electorales, no lo que la ciudadanía diga. Ahora, en un segundo gobierno Trump, hay dos aspectos que no podemos perder de vista. Uno es que los segundos mandatos de todos los presidentes estadounidenses ya saben que no tienen un tercer periodo. Entonces es un gobierno en donde todo lo que no pudieron hacer por la restricción de la campaña electoral para reelegirse en el primer periodo, ahora sí lo van a hacer en un segundo periodo. Y eso es muy preocupante con el proyecto mesiánico de Donald Trump. El Que segundo aspecto,
en desacuerdo con la migración también, con la fuertemente, migración, con los con derechos de las mujeres mujeres, sí, sí, al sí. aborto, con un Mucho en la montón de agenda de esa 2030 también la tiene, pero atravesada. vetada en un montón de cosas, malos manejos, tiene toda la cantidad de De todos los récord, títulos sí, y tiene el récord de denuncias y de juicios pendientes. pendientes que nunca en la historia ha tenido un gobernante estadounidense. Ahora, ¿por qué la población de los Estados Unidos lo sigue apoyando en al menos el 50% según los sondeos? Porque es un discurso pegajoso, es un discurso neopopulista mezclado con mesianismo, mezclado con algo que a la gente le gusta, y eso lo estamos viendo en casi todo el mundo, que es los otros no pueden, yo sí puedo y yo vengo a salvarlos. Y yo voy a hacer grande a Estados Unidos de nuevo. Ese mensaje, ese lema, cala mucho en la ciudadanía estadounidense e interpreta algo tan pequeño, y me refiero a una situación del estado de California, que los republicanos, seguidores de Trump, entienden que es una amenaza. El gobernador de California hace alrededor de un par de meses logró la aprobación de una ley para aumentar el salario eh, mínimo por hora a los trabajadores de cadenas de comida, de las cadenas rápidas de comida, al menos en el estado de California, pero eso se trasladará al resto de los estados, para pasar de $16 a $20 la hora como el salario mínimo. Eso parece mentira, bueno, $4, pero escuchaba gente en California que trabaja en estos lugares decir, eso hace la diferencia en la alimentación semanal de mi familia. ¿Verdad? $4 por hora como salario mínimo. Pero para los republicanos eso afecta su bolsillo porque las cadenas de comida rápida van a aumentar sus precios para compensar esos $4 por hora y a quienes terminan afectando en la lógica republicana a eh, la ciudadanía estadounidense. ¿Por qué? Porque muchos de esos trabajadores en restaurantes de comida rápida son migrantes legales, pero son migrantes. Entonces, ese pequeño detalle echa leña al fuego en el discurso de Trump de que los migrantes, legales o ilegales, están debilitando a los Estados Unidos. Sí, pero es como que digamos que nosotros, ¿qué hacemos sin los nicaragüenses? No podemos construir, no podemos nada. O sea, no Por tenemos supuesto. servicios. O sea, los nicaragüenses son la vida de este país. O sea, Lo mismo pasa en los Estados sí, en Unidos. Estados Unidos ya es Claro. ningún norteamericano va a ir a colocar eh, o limpiar pisos o a limpiar vidrios. O, no, no. No. Hay estudios de universidades estadounidenses que demuestran cuál es el aporte de la migración estadounidense. Y además, si se eliminara en el análisis demográfico la población migrante en los Estados Unidos y su primera generación nacida en los Estados Unidos, la sociedad estadounidense está decreciendo en términos demográficos, porque la cantidad de hijos por familia de las familias estadounidenses, que sus orígenes migrantes son de siglos anteriores, es tan alta que la población decrece. Es la población migrante documentada que adquiere residencia y que contribuye al trabajo, con el trabajo a la economía, paga impuestos, mucho más que lo que pagan los estadounidenses, es lo que mantiene a la economía estadounidense y lo que mantiene a la economía costarricense y así en un montón de países, sobre todo europeos. Sí.
Bueno, y hablando un poco de Latinoamérica, bueno, aquí somos como Nicaragua, no pasa nada, sigue No, 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 está tranquila. Esto es muy, Jorge, yo siempre digo que es muy del realismo mágico de García, de las novelas de García Márquez. En América Latina hay periodos en que un país ni se menciona y de pronto vuelve a aparecer y algunos están en el foco de los medios de comunicación durante años. Pero Nicaragua en este momento no hay Brasil, mayor cosa. Brasil tranquilo también. Brasil, al fin y al cabo, la solución que plantea en términos judiciales los tribunales brasileños en contra de Bolsonaro y de su convocatoria a un golpe de Estado, muy al estilo de Trump, calmó los ánimos, el ejército está tranquilo, mantiene el apoyo al gobierno de Lula da Silva, así Y Lula que ahí, Brasil con un está, discurso a veces socialista, a veces eh, sí. acomodado ahí, tranquilo, ¿no? Claro, ya no, ya de nuevo es que es un Lula da Silva Ya reciclado, reciclado, pero que ha madurado como líder político. claro, Entiende que no puede andar como lo hizo en su primer mandato, eh, buscándole juntándose remedios y pleitos en otro lado. en otros lados Con un país tan grande, y con una economía tan poderosa. claro, es la más grande de Latinoamérica. Claro, lo que pasa es que también de vez en cuando al presidente da Silva se le Se le van. ocurre, se le salen ciertos mensajes que complican la posición brasileña. No ha entendido el gobierno de Brasil, de Lula da Silva, el rol geopolítico que cumple Brasil en América Latina y en el mundo. Es que no es solo América Latina, forma parte de ese grupo originario de los BRICS, junto con India, China, Sudáfrica, Rusia, que ahora ya es un grupo debilitado, pero Brasil adquirió una presencia a nivel global y una potencia regional que no está explotando en este momento el gobierno de Lula. Rusia y Ucrania, Eh, como que se El, está llegando a una cierta, es lo que los estrategas militares llaman la fase de la normalización del conflicto y una fase gris, en donde hay un empate técnico, lo que no significa que las fuerzas están balanceadas. O sea, en este momento Rusia está más cercano de un posible triunfo que Ucrania. Se está, yo lo pongo en términos numéricos, el balance está 60 para Rusia, 40 para Ucrania. ¿De qué va a depender que Rusia avance más y favorezca el balance y tome el territorio ucraniano? Va a depender del suministro de armas y de asesoría militar, no solo armas, de Europa y Estados Unidos. del apoyo presupuestario de Y Estados sí, sí, Unidos, por que está supuesto. paralizado, Eso ha afectado y debilitado mucho el poderío que es, de que es una Ucrania. parte muy importante, ¿verdad? Sí, y De si del Ucrania, presupuesto de tan... el problema es que Biden tampoco puede presionar mucho para obtener la aprobación del presupuesto para Ucrania, porque eso significa de más impuestos complicársele más impuestos y más perder, sacrificio para el pueblo y, norteamericano. y perder las elecciones de noviembre. Entonces, Biden tiene que estar viendo hacia adentro, que es lo principal, ahí es donde puede continuar por un segundo periodo, y hacia afuera, porque si descuida lo internacional y gana las elecciones, le tocará un mundo muy difícil y le va a tocar iniciar unas cuantas guerras para poder restablecer el balance, porque si Ucrania cae bajo el control de Rusia, Rusia avanzará hacia otros estados europeos. Y ahí es donde ya se puede complicar todo. Sin duda. Y en este momento
Y es que tienen recursos naturales, están el apoyo de China comprándole petróleo y creo que muchos países, o sea, porque lo que hacen es le mandan gas y después se lo mandan a Europa. Mire, en el fondo, Alemania perdiendo mucha fuerza. sí, claro, claro. Alemania, porque es que se alteró la relación de fuerzas en ese tablero estratégico que es el mundo. Rusia tiene una historia de identidad nacional. O sea, ¿qué es ser ruso en la concepción de la élite gobernante rusa? Que es la misma de los zares, que es la misma del partido comunista ruso. O sea, no ha cambiado a lo largo de los últimos 10 siglos lo que se siente ser ruso. Y en esa concepción, en ese ADN de lo que es ser ruso, es un Estado que es europeo y asiático simultáneamente, que tiene, desde la lógica rusa y sobre todo de Putin, tiene lo bueno y novedoso de Occidente y lo bueno e innovador de Oriente. O sea, es la esencia de lo que debería de ser en la lógica de la élite rusa, lo que debería de ser el mundo. Entonces, en esa lógica, ¿cuál debería de ser el hegemón mundial? Rusia, ni China, ni Estados Unidos. Y eso está presente, no importa si es Yeltsin, si es Putin, si es Pero Putin lo Stalin. acaban de reelegir Sí, eso lo empodera. y lo empodera y además tiene a todo el mundo, me imagino, los que están cerca de él, porque ahí hay una, son muy liberales, pongámosle así, Pero si vos lo ves, es lo y mismo. hay mucha corrupción, y Sí, hay una sí, riqueza claro, impresionante. por supuesto. Pero es lo mismo, no ha cambiado durante Catalina la Grande en el siglo XVIII o durante el régimen de Lenin o de Stalin o de Putin. El estilo de gobierno Es el mismo. es el mismo, no ha variado. No importa si hablamos de la Unión Soviética o del imperio zarista o del régimen de Putin. Ahora, la economía rusa en 2023 creció gracias a la guerra. ¿Por qué gracias a la guerra? Porque la industria militar Es muy fuerte. rusa es muy fuerte y duplicó su Y producción. tienen acero, y tienen todo. Tienen todo, Minerales, tienen claro. petróleo, tienen todos los... Pero te agrego, Jorge, un elemento fundamental. El último acuerdo entre Rusia y Corea del Norte. Rusia le levantó las restricciones que existían para que Corea del Norte no se convirtiera oficialmente en una potencia nuclear. Había una restricción que le habían impuesto las mundial casi. superpotencias, sí, y Rusia se la levantó. O sea que Corea del Norte puede comprar en Rusia tecnología de punta para afinar lo poco que le falta para tener un misil con una cabeza nuclear que alcance territorio estadounidense. Entonces estamos ante otro elemento de la Complicado. reconfiguración de fuerzas. Sí, sin duda. Las dos Coreas. Sí. Y Y ya Corea del Sur está muy preocupada por esa actitud de Corea del Norte, porque la política de Pyongyang cambió, de que ya no busca la reunificación pacífica de la península coreana, sino que está en disposición de iniciar una nueva guerra coreana. y China y Taiwán. Mira, ese es el punto clave, el punto álgido. Porque ahí están todas Sí, ese es la el problema. tecnología, Toda la tecnología. todos los chips famosos que... Ese es el punto de inflexión que podría conducir al estallido final de una tercera guerra mundial o guerra sistémica. Hay otros puntos calientes en el mundo. Medio Oriente es uno, pero eso ya está encendido y el fuego ya se ve. En el estrecho de Taiwán, el fuego todavía no se ve porque está ahí tapado un poco con las nubes. Y los chinos son de largo plazo siempre. Sí, claro, claro. ¿Qué es el problema?
que la empresa TSMC, que es la fabricante del 80% Sí, es de los que microprocesadores procesadores a del nivel mundo. mundial, Sí, a nivel mundial, no, no es en Asia, no. El 80% de los microprocesadores, sobre todo para armamento militar, no para el teléfono celular que uno anda, no, para armamento militar sale de Taiwán. Y es una tecnología que China no ha logrado alcanzar para cada vez más reducir el tamaño de un microprocesador. Estamos hablando de 5 nanómetros. O sea, uno lo coloca en la yema del dedo y no lo ve, porque es un microprocesador microscópico que es clave para la precisión de las armas militares, pero también para los celulares y para la inteligencia artificial, etcétera. Por eso, y no es fácil de fabricar aquí en Latinoamérica. no, ¿qué es lo que está promoviendo Estados Unidos con la ley de microchips? Que es prohibir que haya países que fomenten la producción de microprocesadores en China, porque es un componente en el proyecto hegemónico chino de largo plazo que le hace falta, que es lograr bajar de 7, 8 nanómetros a 5 Pero lo van a nanómetros. lograr, porque China tiene una capacidad El, tecnológica ahora que es ajá, impresionante. el problema está El, en que el tiempo no sé el cuánto. tiempo, porque para preparar a un ingeniero, a un técnico que labore en esa empresa taiwanesa, que es ultra secreta, ni siquiera el gobierno de Taiwán tiene acceso a la información detallada de la empresa, requiere 10 años entre la preparación universitaria de licenciatura y maestría y luego la capacitación dentro de la empresa antes de convertirse en un técnico que participe en esto. Es lo que está haciendo Intel, tratando de traerse hacia América Latina Una parte de... una parte, ese 20%, que por ahora está distribuido en el resto del mundo. Entonces, el objetivo número uno de China, y es el paso definitivo para convertirse en hegemón mundial, es invadir Taiwán. Porque ya los taiwaneses dijeron, no nos vamos a unir pacíficamente. Sí. Entonces, ese es un punto muy caliente en el mundo. Pero ahí los norteamericanos tienen bases por todos lados también, en esa zona, ¿no? Sí, el asunto es que por ahora, si bien la prioridad para la Casa Blanca se llama Asia, Asia-Pacífico, el problema es que tiene dos incendios muy grandes, uno en el Medio Oriente y otro en Ucrania que no puede descuidar. Complicado. Complicado, pero por eso vemos a la generala del Comando Sur de los Estados Visitándonos. Unidos visitando América Latina mensualmente. Eso nunca se había dado en la historia. Después de la visita de Laura Richardson a Costa Rica hace unos días, viaja a Buenos Aires. O sea, se salta todo el resto de América del Sur, visita Buenos Aires y en esta semana o en estos días, y es muy probable que se reúna con el presidente Milei, lo cual no ha ocurrido tampoco muy a menudo con otros países suramericanos. Eso significa que Washington está volviendo a Preocupado a ver Latinoamérica. a Latinoamérica, porque sabe que aquí está presente Rusia con bases militares, con bases satelitales, sobre todo en Nicaragua, pero también está China con puertos al, tanto en la costa del Pacífico como en el Atlántico de América Latina. La zona extrema de la Patagonia de Argentina, en Neuquén, hay un puerto desarrollado por empresarios chinos que tiene capacidad de operar como puerto militar para la Fuerza Naval China. Que ha crecido mucho, ¿verdad? O Que sea, los chinos han crecido en la fuerza naval impresionantemente. hoy
la disputa entre los primeros 5 lugares en el mundo de poderío militar, que durante décadas fue Estados Unidos, ya Estados Unidos no necesariamente es el número 1. China, Rusia, Estados Unidos y algún 2 o 3 más potencias se pelean ese top 5, dirían, en un montón en otro ámbito. Y es un problema que Estados Unidos tiene que resolver, pero que de nuevo, por las elecciones de noviembre, la administración demócrata en este momento no puede buscar cómo reimpulsar el gasto de defensa. Bueno, un último, porque ya recorrimos el mundo. Milei es ahí va saliendo, ¿va? Con Le- con mucho problema social, no ha sido fácil, ¿verdad? No es nada fácil no hay nada fácil. en un país tan complicado, tan rico en Tan recursos rico. naturales, en recursos humanos, pero que se cayó en manos de Claro, populistas y mire, y lo y destruyeron. lo destruyeron. Y cómo les costó destruir Argentina, que era el granero El granero del del mundo mundo. y el proveedor de carne Uh, a nivel mundial de una excelente carne, y se encargaron de destruirlo. A Milei en la parte económica, macroeconómica, le va bien. Lo que pasa es que para sacar de la situación en que estaba Argentina a nivel macroeconómico, eso significa que la población durante un buen tiempo, va a pasar unas restricciones muy fuertes. muy fuertes, Sí. ha logrado controlar la hiperinflación. No es que ya no haya inflación en Argentina, no. Para el mes de abril están esperando que la inflación ya no supere los 2 dígitos, o sea, que esté por debajo del 10% mensual. Pero es que el año pasado fue una inflación cercana al 300%. O sea, que uno todos los días llegaba al supermercado y Le las cosas cambiaban. valían más que ayer. Y al final del año valían 3 veces más que a inicio del año. Y los salarios bajando en poder Sí. adquisitivo. Eh, ¿Por qué esto? Porque había una deuda. En muchos países como Costa Rica nos preocupamos con deudas del sector público del 60%. La deuda del sector público argentino era superior al 200%. No había reservas en divisas en el Banco Central. Ya lograron nivelarlas, no están en positivo, pero las tienen cerca, superior a 0. Había emisiones inorgánicas, Todos o los sea, la días. fabricación de billetes era diaria para poder sostener la economía. Eso generó la hiperinflación. Pero además no pueden, que es una forma de contrarrestar en un primer momento la inflación, que es la importación de bienes primarios, o sea, satisfacer la canasta básica de la población argentina. Para ellos se pueden importar, porque leía un estudio en donde un producto argentino en Brasil cuesta la mitad de lo que cuesta en Argentina. Entonces, muchos argentinos que pueden, que no son la mayoría, van a Uruguay y van a Brasil a hacer las compras hasta de cosas básicas. En las fronteras están. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ahí hay un problema. Que el asunto está en que lo que hizo los gobiernos anteriores de Fernández y del anterior de Fernández, presidente y vicepresidenta, fue aumentar impuestos. Y en este momento los impuestos en Argentina son los más altos de América Latina. Eso complica mucho del manejo de una economía. Pero a pesar de que a uno no le guste el estilo de Milei,
Pero no había muchas salidas. No había otra salida. No había otra. Otra. Si no se iba. Bueno, estaban quebrados. Estaban quebrados y con masa. Siendo uno de los países más ricos de Latinoamérica, ¿no? Pues tienen hasta petróleo. Tienen petróleo, tienen Tienen gas, mucho más que petróleo, tienen gas. son graneros, tienen carne, Siguen tienen de siendo, todo. claro, pero hay un problema para exportar por los impuestos de Puestos, exportación, claro. por No competís en un mundo. claro, y por la gran cantidad de tipos de cambio que hay. Sí. ¿Verdad? Que no es solo el cambio oficial y el cambio del mercado paralelo o del mercado negro. No, es que hay más de 10 tipos de cambio. Eso dificulta mucho a las pequeñas Y la empresas operación argentinas y todo. la operación diaria. Porque puede ser que si exporta soya, que es uno de los, el grande es Brasil, pero Argentina es de los grandes y con una gran calidad de la soya argentina. Pero entonces hay un tipo de cambio específico para la soya. Entonces no es rentable. No es rentable. Bueno, por último, yo siempre abuso de vos, perdóname. No hay Sería importante analizar un poco lo que está sucediendo aquí en Centroamérica con Bukele, que maneja muy bien sus comunicaciones, su popularidad. Hay una cierta estabilidad en el país. Todo lo que es la seguridad nacional, o sea, parece que la tiene controlada. Todo el mundo habla del milagro de Bukele. Lógicamente, los de los derechos humanos dicen que se está violando todo, todo. que no es un modelo así que se pueda. Aquí estamos con serios problemas de violencia, ¿verdad? No hay ninguna medida así que uno diga, bueno, estamos mejorando, no estamos empeorando. Empeorando en muchas cosas, en la parte social, en la parte económica, más o menos. Una revelación que está matando al sector exportador y a muchos sectores productivos, ¿verdad? Y un discurso complicado. Pero bueno, no hablemos de Costa Rica porque Es un tema para es un tema programa. para otro programa. Y ya es un narcoestado, eso se ha reconocido lamentablemente. Es una situación muy difícil para Costa Rica el haberse convertido en un narcoestado, pero eso requiere un análisis detallado. El Salvador es un caso muy particular porque efectivamente hay una violación. Además tienen remesas. Tiene remesas, históricamente las remesas salvadoreñas estabilizan toda la economía. Estabiliza la economía. O sea, es el principal producto de exportación porque las remesas pagan la mano de obra de los salvadoreños en Estados Unidos y en otros países. Que después de los mexicanos sigue El Salvador, sí, posiblemente. sí, ¿no? claro. Y es una población muy trabajadora por encima de otras nacionalidades. Entonces, Bukele es un caso particular porque sí hay una violación de los derechos humanos y el mismo Bukele lo reconoce, pero justifica que es un daño colateral por mantener la seguridad nacional. Una violación abierta, evidente de la Constitución, porque la Constitución aún hoy no permite la reelección. Pero se reelige y nadie en el mundo dice nada. Exactamente. Y reconocen el nuevo periodo de Bukele en contra de la Constitución. Entonces, ahí hay, en términos jurídicos, ahí hay un tema interesante. Como si la población en forma mayoritaria votó por él. Votó y en elecciones transparentes es que no había oposición. Es que sí, la había desmantelado la oposición. Y la había desmantelado no por interés de Bukele, sino por los mismos errores de Arena y el FMLN y la corrupción de Arena y el FMLN en los gobiernos anteriores. Entonces está bien. Guatemala está tranquilo después de los momentos de tensión que en enero casi no le permiten asumir al presidente Arévalo, pero al final
se logró. Honduras, Honduras, la presidenta Xiomara Castro como juega, que se acomoda ahí, se ¿verdad? acomoda, o sea, está en lo que Porque si ahí sí hay mucha influencia de narco, me imagino. es el primer narcoestado de América Latina, Ah, Honduras, y lo sigue siendo. La presidenta juega un papel que en la parte marítima se llama un balance escorado, es decir, cuando el buque enfrenta algunos problemas en el mar, nunca enfrenta de proa un oleaje, pero tampoco lo enfrenta de costado, ¿verdad? Sino que va jugando y con una inclinación para balancear. Es lo que está haciendo la presidenta Xiomara Castro. Está en el filo de la navaja y el más pequeño error se le cae el régimen, el gobierno. Porque está jugando con Managua, no le queda otra alternativa, tiene compromisos muy serios con Daniel Ortega, pero también está jugando con Estados Unidos. O sea, está ahí en el filo, un descuido y se cae. Pero ahí está sobreviviendo. Aquí lo que hay que esperar es qué sucede en Panamá con las elecciones, cómo lo van a resolver el asunto y esa marca que se llama Martinelli refugiado en la Embajada de Nicaragua. Sí. Entonces es una situación interesante para Centroamérica, para todos los 6 países centroamericanos, porque Belice históricamente está tranquilo. Belice no hay mayor problema. Y Venezuela, ya como que los norteamericanos ya como que ni le ponen mucha importancia. No, incluso levantaron todos los cargos. Restricciones para... Sí, y las sanciones porque habían firmado los acuerdos para elecciones libres, sabían que no se iban a dar, saben que Maduro va a ganar en forma aplastante porque las elecciones, las votaciones van a estar controladas. Ya sacaron a María Corina Machado de la contienda, pero pueden poner a cualquiera al frente, que el problema no está en el electorado venezolano. Más del 60% del electorado venezolano apoya a la oposición venezolana, pero el régimen sabe eso, entonces no le va a permitir votar a ese 60%. Bueno, Carlos, encantado de recibirte. Igual, un placer. Es una cátedra. No, siempre es un placer conversar con vos y es que el mundo... Tan cambiante, por eso tenés que venir más a menudo. Eso vamos a tratar de venir. Muchas gracias. Con gusto.